Quando esse caso acontece, muitas hipóteses são levantadas, principalmente por quem estava perto da víctima. Pero conforme avanza la investigación, la información que va surgiendo va sorprendiendo a todos. Mentiras absurdas, encubrimiento escalofriante y todo lo que te puedas imaginar de lo más podrido. Voy a contar todo con detalles. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Este caso sucedió en Guatemala y tuvo un desenlace insólito. De hecho, todo el caso está muy bien documentado en el episodio de hoy. Aquí va el consejo. Toma un bocadillo y ponte cómodo. Tenemos mucho por descubrir. Deja tu like o un comentario, aunque sea un emoji. Si ahora no puedes hacerte miembro del canal, no te preocupes, todo está bien. Te pido que lo consideres, pero si no puedes, solo quédate conmigo hasta el final. La protagonista de hoy es Cristina Molina, nacida el 9 de abril de 1977 en la ciudad de Guatemala, capital de Guatemala. Cristina creció con sus padres, Ángeles Molina y Juan Luis Ciecaviza, y también con una hermana llamada Susana. Siendo aún muy joven, Cristina se casó con Roberto Berreda de León, y ese Roberto era un hombre de una familia con gran poder adquisitivo allá en el país. Él trabajaba como gerente en una empresa de transporte de pasajeros allá en Guatemala y era hijo de Beatriz de León de Barreda, que en ese entonces formaba parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Cuando Cristina tenía cerca de 25 años de edad, dio a luz al primer hijo de la pareja, Roberto Rosé, a quien apodaron Robertito. Dejó el trabajo para dedicarse por completo a su hijo y familia. Unos 4 años después nació la segunda hija, María Mercedes. Cristina y Roberto formaban una pareja perfecta a los ojos de todos. O al menos eso era lo que parecía y lo que la mayoría de la gente creía. Ellos vivían en un condominio de lujo ubicado en el barrio Los Manantiales. Así, el 5 de julio de 2011, un martes, Cristina preparó una fiesta de cumpleaños para Robertito. Allí en su casa, la pareja recibió entonces a los invitados y todo salió como estaba planeado. Tanto que ahí mismo, ¿no? En la emoción de la fiesta, digamos, se hicieron varios acuerdos. Como por ejemplo un almuerzo con los padres, una salida el fin de semana con una pareja de amigos. En fin, nadie sospechaba. Pero ese momento ahí sería el último día en que verían a Cristina. En la mañana del día siguiente, miércoles, la pareja supuestamente retomó la rutina diaria. Roberto llevó a los hijos a la escuela y Cristina corrió en un parque cercano. Después hizo algunas compras y recogió a los niños en la escuela. Esa noche, la familia cenó y se fue a dormir. Un día como cualquier otro, pero ¿realmente lo es? El jueves, 7 de julio, por la mañana, Roberto viajó al interior del país porque necesitaba, en realidad, tenía un compromiso de trabajo. Los padres de Cristina prepararon el almuerzo para ella como habían acordado durante la fiestecita del martes. Pero como ella no apareció, Ángeles y Juan Luis intentaron hablar con su hija por teléfono, pero no tuvieron éxito en eso. En ese momento, entonces llaman a Roberto, quien dice haber recibido una llamada de la escuela de sus hijos. Aparentemente, su esposa no había ido a recoger a los niños a la escuela, y por eso la mamá de uno de los compañeros de clase se había llevado a los niños a su casa. O sea, a su casa, ¿no? A la casa de las hijas de la pareja. Entonces, algo malo había pasado, porque Cristina jamás haría eso. La mamá de Cristina entonces va a la casa de su hija para verificar qué estaba pasando, para ver si todo estaba bien. Se tranquilizó un poco cuando vio que los nietos realmente estaban ahí en la casa, pero no había señales de su hija. Todo estaba muy extraño. Y se volvió aún más extraño cuando descubrió que en el cuarto de Cristina todavía estaban su celular, sus documentos, su cartera. La mujer, ya bastante preocupada por eso, habla con sus nietos, quienes dicen que no habían tenido contacto con su mamá ese día. Ángeles sale y pregunta a los vecinos si vieron algo esa mañana, si se encontraron o hablaron con su hija. La respuesta de todos ahí es negativa. Con todo esto pasando, Ángeles y Juan, los padres de Cristina, entonces presentan una denuncia de desaparición ante la policía respecto a su hija. Mientras todo esto se iba desarrollando, Roberto regresa del viaje de trabajo que tenía. Al llegar a casa, va directo a la policía para hablar sobre lo ocurrido con su esposa.
Roberto recuerda entonces en esta primera declaración que Cristina había salido a caminar a las 6 de la mañana. Desde ese día, él no pudo volver a hablar con su esposa. En ese momento, el esposo sospecha que la desaparición de Cristina podría estar ligada al crimen organizado. ¿Por qué? Todavía nadie lo sabía. Como el esposo estaba muy preocupado y quería ayudar, entonces contrata detectives privados para poder ayudar a la fiscalía allá en Guatemala, a ayudar a la investigación oficial. Y con esa información del esposo, la policía siguió la línea inicial de secuestro y la investigación se enfocó en el parque al que supuestamente ella habría ido a correr esa mañana. Pero extrañamente no encontraron ninguna evidencia ni testigos que indicaran que Cristina hubiera ido a correr esa mañana. La familia de Cristina afirmó después que su hija no había recibido ninguna amenaza durante los días anteriores. Y además no recibieron ninguna llamada exigiendo dinero, por ejemplo, como rescate. Nada en los días anteriores mostraba que Cristina pudiera estar corriendo algún riesgo. Susana, la hermana de Cristina, viaja entonces a San José Pinula, que es la ciudad donde vivía Cristina. Esa ciudad está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Susana fue para allá para ayudar en la búsqueda y no tardó en afirmar que las declaraciones de Roberto, el esposo de su hermana, sobre la desaparición de Cristina parecían sospechosas. A diferencia de la apariencia social, Susana le contó a la policía que todos los cercanos a la pareja, los realmente cercanos, sabían que no estaban pasando por un buen momento. Cristina presentaba repetidamente episodios de frustración que, para Susana, demostraban aislamiento, limitaciones económicas, falta de confianza y exceso de control por parte de Roberto. Sin embargo, también dejó claro que ni ella ni sus familiares habían sido testigos de ninguna acción violenta, por ejemplo, del cuñado hacia la hermana como agresión, maltrato u otra situación similar. Además, Susana dijo que toda su familia estaba comprometida en ayudar en la búsqueda, pero ella no veía eso por parte de Roberto, de las personas más cercanas a él. ¿Qué se tenía en ese momento entonces? Es un esposo alegando que no sabía nada de su esposa, dando a entender que podría estar relacionado con el crimen organizado, con la desaparición de ella. Pero la hermana dice que no es así, que hay algo ahí, que hay gato encerrado y la policía está perdida, necesitando investigar varias líneas de investigación. Para Susana, Roberto y sus familiares no tenían en ese momento en que ya todos estaban muy preocupados ningún interés real en buscar o encontrar a su hermana. Para ella algo estaba siendo ocultado en ese momento. Eso, según la visión de Susana. ¿De acuerdo, gente? Susana también contó que desde que empezaron la búsqueda por su hermana, Roberto aparentaba en realidad presentar algunos comportamientos extraños, llegando incluso a desaparecer, entre comillas, por 2 días. Y sobre eso, Roberto habría dicho que estaba muy estresado con toda la situación y que necesitaba parar un poco para relajarse. En esa misma línea, una de las mejores amigas de Cristina, llamada Estefanía, declara en ese momento que intentó llamarla durante el día anterior a la desaparición. Ellas se hablan ese día alrededor de las 7 menos 20 de la noche. Pero poco después, Cristina cuelga, alegando que su esposo estaba llegando y que tenía que preparar la cena. En ese momento surge otra hipótesis de Roberto, el esposo, tras esas declaraciones, la del crimen organizado y todo eso. Cuando se dio cuenta de que eso no se estaba sosteniendo, Roberto entonces propuso otra hipótesis. Eso ya levanta sospechas, ¿no? Él le comenta a la policía que Cristina tomaba medicamentos para la depresión y que casi siempre estaba fuera de control. Eso habría sucedido porque ellos habían intentado tener un tercer hijo, pero cuando ella quedó embarazada, a los 3 meses, sufrió una pérdida espontánea del bebé. Por eso Roberto cree que su esposa podría haber atentado contra su propia vida. Una hipótesis tal vez más, digamos, mínimamente aceptable que la primera si no conoces todos los otros elementos. Pero con todos los testimonios de la familia de Cristina y ese cambio de idea espontáneo de Roberto, ya no es crimen organizado, ahora es depresión. La policía hizo lo básico, vigiló a Roberto, ya que él intentó desviar y retrasar la investigación. Y parece que la policía tampoco se esforzaba mucho por seguir esa línea. Miren esto, amigos. Hasta ese momento ni siquiera habían revisado la casa de la víctima.
Pero ahora, finalmente, los policías fueron a la residencia de la pareja para por fin ver de cerca si podían encontrar alguna evidencia ahí. Aunque a primera vista todo parecía impecable, una prueba de luminol reveló que en la habitación principal, es decir, en el cuarto de la pareja, había manchas de sangre. Además, un edredón había desaparecido de la casa. Estos descubrimientos hicieron que el caso pasara de un supuesto secuestro o algo así a un homicidio. Y Roberto ahora era el principal sospechoso. La testigo clave. El 18 de julio, la empleada doméstica de la familia da su primera declaración a la policía. Y ella termina convirtiéndose en una pieza fundamental para armar este rompecabezas. Afirma que no vio a Cristina en la mañana de la desaparición y que la noche anterior todo parecía normal en la casa. La investigación avanza entonces y se realizan varios análisis en restos óseos de cuerpos encontrados en ese periodo, pero ninguno de ellos era de Cristina. La investigación parecía estancada, por lo que la familia de Cristina y simpatizantes hicieron una manifestación. Más de 500 personas, incluyendo a Roberto y, supuestamente, algunos miembros de su familia, también estuvieron presentes. Pero algo estaba a punto de suceder que lo cambiaría todo, porque el 3 de agosto, mientras la búsqueda de Cristina aún continuaba, Roberto desaparece con los hijos. Claro que eso aumentó aún más las sospechas sobre él. Entonces se emitió una orden internacional de arresto. Después de eso, la investigación se entera de que la empleada de la casa, una mujer llamada Petrona, no había estado en la casa de los patrones en la mañana del 7 de julio, sino en la casa de los padres de Roberto. Esa mentira provocó el arresto de la mujer y la volvió clave para resolver el caso. Desde entonces, Petrona, segura con los oficiales, la policía y los investigadores, ella decide relatar la verdad de los acontecimientos del día de la desaparición de Cristina, diferente de lo que había dicho en esa primera declaración. ¿Recuerdan que ella dijo que la noche anterior todo estaba bien y que a la mañana siguiente no vio a la mujer en la casa? Entonces, ella afirmó que la noche del 6 de julio, antes de la desaparición, la pareja discutió fuertemente. Una discusión tan grande que ella dijo que tomó a los hijos de la pareja y se encerró en un cuarto de la casa con los dos hijos para que ellos no escucharan, no presenciaran esa situación mala para ellos. Ella subió el volumen de la televisión hasta que los gritos bajaron. Cuando ella sale de ese cuarto, ve el cuerpo de Cristina en una de las habitaciones y también nota un charco de sangre. Roberto, dice ella, habría obligado a la empleada a limpiar ese charco, toda esa escena. Luego él lleva a la empleada a casa de sus padres, por eso el día 7 ella no fue. Petrona, la empleada, tuvo que quedarse toda la mañana en casa de los padres de él. Durante esas horas, los padres de Roberto habrían amenazado a Petrona para que guardara el secreto. Incluso le habrían dicho que la matarían y harían lo mismo con sus sobrinos si ella declaraba cualquier cosa en contra de su hijo monstruo. La investigación sigue y semanas después arrestaron a 3 personas más. Oscar Cuevas, contratado para localizar a Cristina y tratar de desviar la investigación. De hecho, ustedes recuerdan, Roberto contrató a más de un investigador privado para supuestamente ayudar en la investigación oficial. Así es, en realidad, era una pieza marcada del rompecabezas para confundir el juego. Después, la otra detención fue de Joaquín Flores, que es cuñado de Roberto, y también de Javier Ruiz, que supuestamente ayudó al acusado a sacar el cuerpo de Cristina de la casa. Con tanta gente siendo arrestada y testimonios sólidos, parecía que la investigación avanzaba a pasos agigantados, ¿verdad? Sin embargo, no fue así debido a la lentitud de la investigación en las primeras semanas. Hizo que surgieran sospechas de que la mamá de Roberto, la Doña León, ¿se acuerdan de ella? Esa de la que les dije que es abogada y jueza de una corte superior, empezó a ser sospechosa de estar involucrada, moviendo los hilos tras bambalinas para causar ese retraso. De hecho, la mujer era ex magistrada de una corte suprema allá en Guatemala. Entonces, la impresión era que ella intentó impedir que las investigaciones continuaran usando su influencia. E incluso abrió camino para que su hijo no fuera localizado ni procesado. Las sospechas crecieron cuando la policía revisó sus movimientos bancarios. En esos movimientos encontraron indicios de que ella había enviado dinero al extranjero. ¿Será que para el hijo? Era evidente que Roberto tenía el apoyo de su madre mientras se encontraba prófugo,
probablemente en otro país con los hijos. El hecho es que desde la desaparición de Cristina, todo había operado a favor de Roberto. ¿Simple coincidencia? La policía investigó esa hipótesis sin fundamento del crimen organizado. Tardaron en ir a la casa de Roberto y de la persona desaparecida para averiguar si había pasado algo ahí. La mamá del sospechoso intentaba retrasar la búsqueda de su hijo prófugo. Debido a todo esto, el 20 de octubre de 2011, doña Ofelia de León fue arrestada, acusada de obstruir la justicia y las investigaciones en el caso de la desaparición de Cristina. Además, debido al testimonio de Petrona, la empleada, Ofelia fue acusada de amenazarla para que no contara nada de lo que había visto ahí, especialmente para que no declarara nada en contra de Roberto. Sin embargo, las influencias de Ofelia en el Poder Judicial siguieron teniendo peso, por increíble que parezca. Es todo muy extraño y básico porque, claro, en una desaparición así, la policía va a mirar primero al esposo, ¿verdad? Normal, procedimiento estándar. Bueno, la policía buscaba a Roberto por toda Guatemala y alrededores, pero sin éxito. Algunos sospechaban que él estaba en Estados Unidos, tal vez en Panamá o en algún lugar remoto de la misma Guatemala. A partir de ahí entonces, los guatemaltecos empezaron a indignarse por la falta de resolución del caso. Y no solo por la desaparición de Cristina, sino también por otros casos, casos similares. Miles de personas empezaron a exigir justicia ante una creciente epidemia de feminicidios que estaba ocurriendo allá en el país. La familia Ciecaviza, la familia de Cristina, ¿verdad?, organizó marchas por toda la ciudad de Guatemala para apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Además, Susana, la hermana de Cristina, creó junto con las amigas de su hermana la asociación Voces por Cristina, que es una asociación contra la violencia de género. Y fue apenas el 2 de febrero de 2012 que el proceso del caso fue transferido de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, fíjate, a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, ahora a cargo del fiscal Héctor Canastuc. Y ahora, si crees que la cosa ya estaba rara, aquí es donde van a empezar a ponerse totalmente insólita. Fíjate, el proceso del caso indicaba que Roberto tenía una amante que sería hija de un supuesto narcotraficante de El Progreso, que es un departamento allá en Guatemala. De acuerdo con esa hipótesis, Cristina habría descubierto ese romance extramarital. En eso, ella entonces confronta al esposo, muy enojada. Él se acorrala y termina matando a Cristina. Después, Roberto se comunica con integrantes de un cartel allá para que lo ayuden a desaparecer el cuerpo de su esposa en algún terreno de El Progreso. Supuestamente una propiedad del padre de la supuesta amante de él, que era únicamente identificado como el Tigre de Marazán, con vínculos con el cartel de Sinaloa. Pues sí, todo es así, muy extraño. Pero vamos poniéndonos atentos, amigos, que es una parte de la historia que está siendo, parece, ¿sabes? Esa cosa incidental. Entonces, ¿será que toda esa historia que apareció ahora es inventada? No estaba planeada porque lo primero que mencionó fue que el crimen organizado, o al hablar de eso surgió la idea de crear esa causa hipotética. Lo que da a entender es que, sea como sea, parece que la intención era entorpecer la investigación. ¿No es así? Tal vez confundir a la opinión pública, ya que quizá ahí esté metida la mamá, que tenía influencia en la justicia. No sé, por esa línea, ¿no? Continuando con este relato fantasioso, Roberto habría ocultado el cuerpo de Cristina con ayuda de esos criminales, de un cártel, en una fosa que luego cubrieron con cemento. Y ahora viene una parte totalmente insólita de la historia, fíjense. Un informante, identificado solo como Giovanni Velázquez, habría aparecido. Y ese tipo presentó algunos detalles muy específicos sobre una supuesta conexión del crimen con el narcotráfico. En la misma línea como para corroborar, según Giovanni, dos hermanos llamados Joaquín y Luis contaron que a principios de julio una camioneta y dos combis habrían llegado a una hacienda llamada El Carme, que sería propiedad de un hombre también señalado como traficante, identificado como Rutilio. Esos visitantes llegaron de repente, estacionaron y había un cuerpo envuelto en una alfombra dentro de un auto. Ellos llegaron y dijeron: nuestra orden es enterrar esto a unos 200 metros del río Motagua. Por las características del cuerpo, uno comentó que tenía rasgos y señales delicadas. Entonces, esos hermanos ahí involucrados con el crimen creían que se trataba de una mujer, mientras ese informante, Giovanni, presentaba esa información.
Roberto, sintiendo toda la presión, toda esa patraña que estaba sucediendo, el 4 de agosto se habría reunido con su supuesta amante y confesado la intención de huir con sus hijos. Según esa misma versión de los hechos, el padre de la mujer incluso habría aceptado ayudar a Roberto, pero dijo: no, los niños se quedan aquí. Puedes huir, pero los niños se quedan. Roberto se molestó mucho, ¿cierto? No quería dejar a los niños. Empezaron a discutir y ese padre de la supuesta amante de él, un gran narcotraficante involucrado con el crimen organizado, sacó el arma y mató a Roberto. Y después de eso habría mandado matar a los niños también. Y todos los cuerpos, en ese caso, habrían sido llevados al mismo lugar donde estaría enterrada Cristina. Pero ya terminamos toda esa parte tan loca de la historia. Esas declaraciones completamente llenas de lagunas, porque así es, ¿no? Parece solo una historia para confundir o crear líneas que retrasen las cosas. Todo esto basado en una suposición llegó a ser presentada formalmente a la fiscalía poco tiempo después. Incluso se realizó una gran búsqueda en una propiedad de un sospechoso que duró cerca de un mes. Pero no encontraron nada, ¿sabes? Los hechos no apuntaban a eso. O sea, para los familiares y amigos de Cristina, toda esa hipótesis no era más que palabrería, una maniobra burda para desviar la atención e interrumpir las investigaciones sobre el paradero de Roberto. Entonces, volviendo ahora a lo que es un hecho. El 25 de marzo de 2013, doña Ofelia, la madre jueza del esposo prófugo, fue liberada bajo fianza con la condición de que cumpliera arresto domiciliario. A mediados de ese año, Roberto todavía figuraba en la lista de guatemaltecos buscados por la Interpol. En muchas patrullas de la Policía Nacional había un cartel con su foto ofreciendo 15,000 quetzales, moneda de Guatemala, por información sobre su paradero. El paradero de Roberto y sus hijos seguía siendo un misterio hasta que en noviembre de 2013 la Fundación Sobrevivientes recibió un correo con una foto adjunta. En ese correo, en esa foto, se veía a un hombre llamado Carlos Villarreal. Era un padre soltero, con sobrepeso, que afirmaba que su esposa lo había abandonado y que él había quedado responsable, entonces, de los hijos pequeños. No trabajaba por su gran herencia, pero participaba en los círculos sociales de la comunidad. Los miembros de la Fundación Sobrevivientes fueron a investigar eso y no tardaron en conectar los puntos. Esos eran los niños desaparecidos, hijos de Cristina, y ese hombre no parecía Roberto. Pero de inmediato llevaron esa información a las autoridades, ese correo electrónico, esa foto, la ubicación y todo lo demás. Entonces las autoridades de Guatemala se pusieron en contacto con las autoridades de México, de donde provinieron ese correo, esa foto y demás. Ambos países realizaron una operación conjunta para interceptar al supuesto Carlos y a los dos niños. Así, el 8 de noviembre de 2013, el sospechoso fue arrestado en Mérida, Yucatán, en México. Ahí ya no tenía a dónde huir. Se comprobó que era él mismo, Roberto, quien había cambiado completamente su apariencia física. Tanto él como sus dos hijos usaban identificaciones con nombres falsos. Roberto fue extraditado de inmediato a Guatemala. La aparición de los hijos de Cristina alivió a su familia, pues temían por la vida de los niños. Ambos fueron entregados a la custodia de la familia materna después de un conflicto con la familia de Roberto, que también exigía quedarse con la custodia de los niños bajo su responsabilidad. Y así, después de 2 años de la desaparición de Cristina, el proceso judicial apenas estaba comenzando. Durante las primeras audiencias, la versión de los hechos fue dada por el hijo mayor de la pareja, quien confirmaba esa segunda declaración de la empleada de la casa. ¿Recuerdan que ella dijo que la pareja peleó y se escondió con los hijos? Pues sí. El hijo declaró que se encontraba en una habitación de la casa el 6 de julio de 2011 mientras sus padres discutían. La pelea terminó con el asesinato de su madre. Acusación. El 20 de febrero de 2014, Roberto Barreda fue acusado por los delitos de feminicidio, maltrato a menores y obstrucción de la justicia. La fiscalía ahora pudo realizar una reconstrucción de lo que le sucedió a Cristina el día en que fue vista por última vez.
Según los fiscales, la noche del 6 de julio de 2011, Cristina y Roberto discutieron fuertemente en el cuarto de Robertito, su hijo. En un momento dado, entonces, la pelea escala a un plano físico y la víctima termina siendo asesinada a golpes por su esposo. Luego Roberto transporta el cuerpo en una camioneta y recorre distintos lugares del país para intentar ocultarlo. Con ayuda de su madre, la ex jueza, él oculta pruebas del crimen. Su vehículo es limpiado e incluso le cambiaron las alfombrillas. A pesar de tener todo para iniciar el juicio contra Roberto, el proceso vuelve a retrasarse. Solo en 2015 el tribunal envió a juicio a Roberto y a su madre, doña Ofelia. Y doña Ofelia estaba siendo acusada de amenazar a la empleada para que no dijera nada y también de encubrir el crimen de su hijo. En el juicio se aceptó la participación de 15 peritos y 85 testigos, así como el estudio de 108 documentos y 31 medios de prueba que fueron solicitados por la Fiscalía, pero pasarían años antes de que el juicio iniciara. En 2019 el juez del caso ordenó iniciar el juicio. Y en ese momento, además de Roberto, figuraban como acusados su madre, señalada por las amenazas, y el investigador privado, Óscar Celada Cuevas, aquel que fue contratado para ayudar en el caso. ¿Lo recuerdas? Había una audiencia para el 15 de abril de 2020. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado. El 21 de julio de 2020, Roberto Barreda fue hospitalizado por una infección respiratoria, específicamente COVID-19. Eso volvió a retrasar el juicio hasta que se diera un nuevo aviso. En los días siguientes, Roberto empeoró, tuvo complicaciones y no respondió al tratamiento. Días después, Roberto Barreda falleció en el hospital. Sin embargo, el caso continuaba para su madre, Ofelia de León, y también para Óscar Celada Cuevas. Paralelamente, la agencia especial designada por el Ministerio Público continuaba con la búsqueda de los restos de Cristina. Nunca dijeron dónde estaban, exhumando en varios cementerios a personas enterradas sin identificar, pero nada. Fue hasta el 30 de septiembre de 2020 que el tribunal comenzó los trabajos y benefició a doña Ofelia de León con un criterio de oportunidad. Ese es un mecanismo legal que permite al Ministerio Público decidir si inicia acción penal o reduce la pena de un acusado. La consecuencia de eso es que Ofelia ya no debía ser sometida a un juicio. En el caso de Cristina Ciecavisa, lo único que debía hacer era dar una reparación a Petrona, pagando a la empleada doméstica de la casa donde desapareció la mujer unos 3 o 4 mil reales aproximadamente. Y, como si eso no bastara, el tribunal también otorgó el criterio de oportunidad al investigador privado. El hombre tenía que pagar 10,000 quetzales de indemnización a los hijos de Cristina, nada más. Tampoco podía tratar con los implicados en el proceso. En enero de 2021, la Fiscalía Especial del caso Cristina siguió exhumando en cementerios. El objetivo, claro, era localizar sus restos ahí, pero no sucedió. De noviembre de 2020 a junio de 2021 se hicieron 47 exhumaciones en 6 departamentos del país. A pesar de varios días de búsqueda intensiva, mucho esfuerzo, Cristina no fue encontrada. En 2024, la Fiscalía a cargo del caso reveló que el teléfono clasificado años atrás como perteneciente a Roberto Barreda se había convertido en una pieza clave en el caso. Los registros del dispositivo indicaban que el hombre estuvo en la ruta donde se estaban realizando las búsquedas el mismo día en que se reportó la desaparición de su esposa. Entonces, amigos, con el teléfono lograron acceder a los rastreos del sistema de posicionamiento global y colocaron al tipo ahí donde estaba viendo las búsquedas. Y lo que tengo para decir es que hasta el cierre de este episodio, el Ministerio Público de allá sigue comprometido con el esclarecimiento del caso y con la búsqueda de justicia. Para la familia de Cristina, lo peor de todo esto es que su duelo continúa, no hay un cierre, a pesar de que muchas pistas indican lo que probablemente sucedió. No existe ese momento de decir, ya fue. El caso de Cristina no fue solo un antes y un después para la familia, ¿ok? O para el país. Porque gracias a la enorme repercusión del caso, el tema de la violencia contra la mujer y los feminicidios llegó a todos los medios en todos los estados de Guatemala. Y principalmente este caso demostró lo difícil que es alcanzar la justicia cuando la corrupción forma parte del sistema judicial. Caray, llega a incomodar ver en lo que terminó todo esto, ¿verdad?
La familia de Cristina sigue de luto sin poder despedir dignamente a su hija. Y todos los que estaban involucrados, uno falleció y los otros que ayudaron, además de todo este desastre, salieron prácticamente ilesos. El asunto quedó impune. Lamentable, ¿qué opinas? Comenta, gracias por acompañarme, beso del pelirrojo, hasta el próximo episodio.